Bueno, muy buenas tardes a todos. Uniandinos y el capítulo de AstraZeneca les da una cordial bienvenida. Esperamos este sea un espacio para la construcción del conocimiento. Recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat y el conferencista las irá respondiendo en el transcurso de la charla. Agradecemos a todos los asistentes a mantener sus micrófonos en modo silencio. Esto permitirá que el audio y la transmisión sea clara y fluida para todos los demás asistentes. En este momento los dejaré con Luz Estela Rodríguez, quien realizará la presentación del doctor Bernardo Gómez. Buenas tardes a todos. En nombre de Uniandinos y de AstraZeneca, quiero darles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida y darles los agradecimientos por su participación en este maravilloso evento. También, principalmente, el profesor Bernardo Gómez, por haber aceptado esta invitación de venir a participar, dictarnos una de sus excelentes conferencias sobre los rayos cósmicos. Para mí es un honor el poder presentar al profesor Bernardo Gómez y es para Uniandinos y AstraZeneca materia de orgullo el contar con la presencia esta noche del profesor Bernardo Gómez. Bernardo, muchísimas gracias. Es todo el auditorio. Ha habido un gran interés por esta conferencia. Hemos tenido más o menos como unos 120 a 130 inscritos. Esperemos que sea fácil conectarse y que se puedan conectar en estos 3 minutos. Gracias, Bernardo. Es todo tuyo el auditorio. Gracias. El profesor Bernardo Gómez es profesor emérito de la Universidad de los Andes. Estudió en Bonn el pregrado, el posgrado, recibió el grado de Ciencias Naturales, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Bonn, donde estudió física desde el pregrado hasta el doctorado en física nuclear y has tenido grandes experiencias en la parte de altas energías. Gracias, Bernardo. ¿Yo? Muy bien, vamos a empezar. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, Bernardo. Muy bien. Inicio el compartir el archivo. Primero, quiero saludar a todos los que están conectados en esta conferencia y agradecer muy especialmente a Uniandinos, a AstraZeneca y a los Estela Rodríguez Vargas por la invitación para realizar esta conferencia para dar a conocer algunos datos sobre los rayos cósmicos. Será un paseo por los rayos cósmicos. Cuando ustedes tengan preguntas, pueden hacerlas a través del chat que tengo visible, así que puedo, a medida que van haciendo preguntas, las voy incluyendo en la presentación en el momento en que sea pertinente, que sea oportuno. Pero a lo largo de toda la presentación puedo ir recibiendo esas preguntas que ustedes van tecleando por el chat. Muy bien, vamos a empezar. Nuestro tema es el de los rayos cósmicos. ¿Qué son? ¿Cómo se observan? ¿De dónde vienen? ¿Y qué se ha visto? Tengo aquí una tabla de temas. El descubrimiento de los rayos cósmicos. La aventura que se inicia. Hay rayos cósmicos. Detectores y descubrimientos de partículas. Primero, los rayos cósmicos secundarios. Empezamos por los secundarios, los procesos de la atmósfera y nace la física de altas energías. Y después sí miramos los rayos cósmicos primarios, preguntas y misterios. Luego, los rayos cósmicos en los tiempos actuales, grandes detectores y observatorios, la esfera terrestre, nuestro planeta Tierra, como detector de rayos cósmicos. Y luego, finalmente, mirando al futuro, preguntas y expectativas, pero muy positivas. Conclusiones, los rayos cósmicos tienen un gran futuro. Muy bien. Vamos a dar entonces comienzo a esta presentación.
El descubrimiento, desde los rayos X y la radioactividad a la radiación de las alturas. Queremos comprender el universo, lo observamos, reconocemos el espacio y el tiempo. Espacio-tiempo poblado de materia. El pensamiento de Edwin Hubble, quien descubrió que el universo no es estático sino dinámico, que está en expansión, y hoy sabemos que es expansión acelerada. Equipado con sus 5 sentidos, el ser humano explora sus alrededores y llama a esta aventura ciencia. Y los rayos cósmicos son un área de la ciencia y son toda una aventura. Con nuestros sentidos miramos nuestro entorno y buscamos observarlo para entenderlo. Pero nuestros sentidos solo nos permiten observar el entorno inmediato. Si queremos ver lo muy grande, lo muy lejano del espacio exterior, o lo muy pequeñito al interior de la materia, tenemos que extender nuestros sentidos. Ejemplo, el gran Galileo Galilei, con su telescopio año 1609, o Anton van Leeuwenhoek en Holanda en 1676, con su microscopio, observando lo más pequeñito. Aprendemos también sobre lo más grande, porque se complementa el estudio de lo más grande y de lo más pequeño. Al estudiar lo más pequeño podemos comprender aspectos de lo más grande. Y en los rayos cósmicos, esto sí que es cierto. Hace 200 años, el gran Víctor Hugo nos decía, donde termina el telescopio, comienza el microscopio. ¿Cuál de los dos alcanza el mayor panorama? Y tenía mucha razón, porque el universo al interior de la materia es gigantesco, como lo es también el universo exterior. Muy interesante que nuestros sentidos ampliados nos permiten ver más de lo usual, del entorno inmediato. Pero miren, no solo existe lo que podemos ver con nuestros ojos, con nuestros sentidos ampliados, porque estamos inmersos en medio de fenómenos naturales, que son procesos físicos que ocurren ante nosotros y nuestros sentidos no los captan. Y así fue, por ejemplo, hasta finales del siglo XIX. Pensábamos que lo que existe es lo que nosotros podemos percibir. Claro, con nuestros sentidos ampliados, con el telescopio, con el microscopio, con los equipos que se desarrollaron para poder ir más allá de nuestro entorno macro. En 1830, Michael Faraday, el gran Faraday, se pregunta, bueno, ¿de qué está hecha la electricidad? Él ha encontrado en 1831 que la electricidad produce magnetismo, descubrimiento de Ørsted, y él piensa que si la electricidad produce magnetismo, el magnetismo debe producir electricidad, porque la naturaleza es hermosa y por lo tanto es simétrica. En la simetría hay belleza. Y Faraday se pregunta, ¿de qué está hecha la electricidad? A lo largo del siglo XIX se prospera en ese conocimiento sobre electricidad y magnetismo. Maxwell reúne todo el conocimiento en 4 maravillosas ecuaciones, una formulación matemática extraordinaria. Pero todavía no se sabe de qué está hecha la electricidad. La naturaleza de la electricidad se desconoce, no se conoce el electrón, así de simple. El descubrimiento de 1897. 3 años antes de terminar el siglo XIX, viene a encontrarse esa partícula que es protagonista en el electromagnetismo. Los experimentos de Faraday con tubos de descarga son continuados a lo largo del siglo XIX. Se busca, estudiando descargas eléctricas en el interior de un tubo transparente, aprender sobre el constituyente o los constituyentes de la electricidad. En esto participa Sir William Crookes en Inglaterra. En Alemania está Flücker, está Lennart,
y está Wilhelm Conrad Röntgen. Y llegamos al final del siglo XIX y Röntgen todavía está en el estudio de descargas eléctricas en su laboratorio en la Universidad de Würzburg, en Baviera. Él estudia descargas eléctricas en una pequeña burbuja donde tiene un par de electrodos con un alto voltaje que toma de un carrete de Rincon, y de allí parte una radiación que en una placa con sulfato de zinc produce un efecto de luminosidad muy cercano. Una placa cercana que emite una luz cuando hay una descarga eléctrica en la burbuja, y Röntgen descubre que hay una radiación que normalmente es invisible, pero aquí tenemos un dispositivo que hace visible lo que nuestros ojos no ven. Esta placa, con un efecto luminiscente, nos muestra que hay una radiación que parte del tubo. Y Röntgen se atreve a poner la mano entre el tubo de descarga y la placa, en la placa que emite esa luz cuando llega la radiación, y descubre que puede observar una sombra de los huesos de la mano, y cambia la placa con el sulfato de zinc por una placa fotográfica que está dentro de un sobre sellado, y puede así lograr la radiografía. Lo hace con la mano de su esposa, quien visita el laboratorio, Bertha Röntgen. El mayor impacto en la ciencia hasta ese momento, la primera radiografía, es el descubrimiento de los rayos X, que son invisibles. En el mundo se propaga la noticia de inmediato. En París está André Becquerel, en la Academia de Ciencias. Él, a partir de la publicación de Röntgen sobre los rayos X, piensa que la luminiscencia, el efecto de fluorescencia que describe Röntgen en las paredes del tubo de descarga, podría ser la fuente de los rayos X. Eso no es cierto, pero él estudiaba fluorescencia y se pone a investigar si la fluorescencia es lo que emite rayos X, si los rayos X provienen de la fluorescencia, y hace un experimento poniendo sales de uranio que son fluorescentes. Si incide la luz del sol sobre las sales de uranio, estas se van a excitar y van a emitir fluorescencia, que es fuente de rayos X. Los rayos X pueden atravesar un sobre grueso que contiene una película fotográfica, y van a dejar esos rayos X una huella en la película fotográfica. Pero hay que excitar las sales de uranio, y eso lo hace el sol, incidiendo sobre las sales de uranio. Pero es invierno, enero de 1896, y el sol nada que sale. Pasan días, semanas, y no hay suficiente brillantez del sol para hacer el experimento. Y Becquerel guarda esto en el cajón del escritorio, donde no entra la luz del sol, y lo deja unas semanas, y después, muy curioso, piensa, de pronto, por un ratico corto, estuvo esto expuesto a los rayos del sol. Las sales de uranio fluorescentes se excitaron, emitieron esa fluorescencia que es fuente de rayos X. Los rayos X deben dejar una huella en la película. De pronto hay una huella, pero será pequeñita, porque esto pasó solo por un instante muy pequeñito. Saca del cajón de la gaveta del escritorio su placa fotográfica en el sobre sellado y hace el proceso fotográfico, revela la foto y obtiene esa imagen maravillosa, una de las grandes imágenes en la historia de la ciencia, la huella de una radiación que no fue efecto de fluorescencia porque estaba todo encerrado en oscuridad dentro de la gaveta del escritorio. Es que las sales de uranio permanentemente están emitiendo esa radiación y dejan esta huella tan fuerte. Esa radiación es lo que los esposos Curie, Marie Curie y Pierre Curie, llaman radioactividad. Es el descubrimiento de la radioactividad unos meses después del descubrimiento de los rayos X, de noviembre de 1895, rayos X, a enero, febrero, marzo de 1896. Los esposos Curie estudian ese fenómeno en los años que siguen y descubren que hay elementos que no emiten esa radiación. Hay otros que emiten algo, otros emiten mucho,
descubren dos elementos nuevos que emiten bastante radiación, bastante radioactividad, como le llaman. Primero el polonio, porque Marie Curie es polaca, luego el radio, porque es el más radioactivo de los elementos. Emite 1.000.000 de veces más radiación que la misma masa de uranio, el radio. Los esposos Curie estudian esa radioactividad con un dispositivo de Pierre Curie que es muy bueno para los experimentos. Un condensador de placas planas paralelas está cargado y en la placa inferior tienen un platico donde van poniendo diversos minerales que Pierre Curie obtiene de un colegio donde tienen una buena colección de minerales. Ponen los minerales en el platico inferior cuando el condensador está cargado y ¡qué maravilla! Se descarga el condensador y esto da información si el elemento químico que pusieron en el platico en la placa interior es radioactivo o no. Si es radioactivo, emite una radiación que ioniza el aire entre las placas y se produce una corriente eléctrica, descarga las placas que descarga el condensador. Así pueden medir qué elementos químicos son radioactivos, cuáles no, y qué tan grande es la radioactividad. Algo cuantitativo, medición, con números. Esto lo logra Pierre Curie con su dispositivo. Llegamos así al año 1910. En Alemania, en Göttingen, hay un sacerdote jesuita. Se llama Theodor Wolff. En Austria, en Viena, está Victor Hess. La fecha 1911. En Roma, en Italia, está Enrico Fermi. En Francia está Pierre Auger, 1927. Veamos, en Göttingen, 1910, el sacerdote jesuita Theodor Wolff tiene un electroscopio. Con él puede medir la carga eléctrica. Pone carga eléctrica en el electroscopio, la carga se reparte por el aparato. Hay dos laminitas muy livianas que reciben la carga eléctrica de igual signo. Aquí en el ejemplo, signo negativo. Las laminitas muy delgadas se repelen, cargas de igual signo se repelen y se abre ese par de laminitas. Con esto pueden medir la carga eléctrica que ha puesto en su electroscopio. Qué curioso. Luego de un rato se descarga. Sin hacer nada, solito se descarga. Y él piensa, esto es como el condensador de Pierre Curie. Se descarga cuando hay radioactividad. Y él piensa, en mi laboratorio, en mi mesa de trabajo, tengo radioactividad. ¿De dónde viene? Pero la mesa está limpia. No debe haber radioactividad. Él hace estudios. Consigue una fuente radioactiva, una fuente de radio, pequeña cantidad, pero es suficiente para hacer experimentos. Carga el electroscopio y efectivamente la radioactividad puede descargar el electroscopio. Y hace mediciones a diversas distancias, poniendo el electroscopio a diversas distancias y obtiene así cómo estimar cuáles son los efectos de la radioactividad al descargarse o que llevan a descargarse este electroscopio. Claro, van disminuyendo los efectos con la distancia y piensa de dónde viene la radioactividad. No es de su mesa de trabajo, pero sí es de el piso, de las paredes y piensa, es que estos son ladrillos, es que estos son minerales, entre ellos hay minerales radioactivos. La radioactividad está en el ambiente, viene de las paredes, viene del piso. Eso es Theodor Wolff. Aquí lo vemos, el sacerdote jesuita con su electroscopio sofisticado. Hace mediciones en lo alto de una torre, en Alemania, en Baviera, en castillos, y allí entonces se ubica con su electroscopio a ver qué tanto tiempo toma el que se descargue. Y resulta que se descarga bastante, a pesar de que él se suba, pensando que la radioactividad viene de la superficie de la Tierra, se aleja de la superficie de la Tierra para observar que disminuye el efecto, pero no hay tal. Se mantiene el efecto. Dice, claro, son las paredes del castillo, de allí viene la radiación. Entonces piensa, necesito una torre donde no haya piedras, donde no haya minerales, donde no haya radioactividad. ¿Y qué mejor que la torre Eiffel en París? Puede ubicar su electroscopio a 200 metros de altura, donde prácticamente no hay materiales, no hay piedras, no hay material radioactivo, no hay minerales que estén emitiendo una radioactividad
que descarga el electroscopio. Como él ha hecho mediciones de los efectos de la radioactividad en función de la distancia, él estima que ya a 200 metros de altura, alejándose así bastante de la superficie de la Tierra, el efecto debe ser muy pequeñito. Debería ser como el 10% de lo que tiene a nivel de tierra, allá en lo alto de la Torre Eiffel en París. Pero qué curioso, mide todavía un 64%, cuando espera un 10%. ¿Me entiende? ¿Cómo es que el alcance de la radioactividad pueda ser tan grande? Esto lo publica y es el año 1910. En 1911, en Viena, en Austria, Victor Hess lee la publicación de Theodor Wolff y dice, este es un trabajo de exploración para mí, porque él asciende en globos aerostáticos, y le gusta, es su hobby. Puede llevar entonces varios electroscopios y hacer mediciones para alturas mayores que solo 200 metros. Con su globo Bohemia puede ascender hasta 5000 metros, y lo hace. Vemos a Theodor Wolff aquí, en la canasta de su globo, va a iniciar las mediciones. Causa sensación entre los niños en la vecindad, el globo de Theodor Wolff y el equipo que lleva allí en la canasta para hacer mediciones. Hace mediciones de día y observa que al comienzo, al elevarse el globo, es cierto que se aleja de la superficie de la Tierra y disminuye el efecto de radiación, como hasta 1000 metros, pero después empieza a aumentar. Qué curioso. Hay un efecto de radiación que viene de las alturas, y él lo llama la radiación de las alturas. Eso en alemán es Höhenstrahlung. Aquí está la curva de las mediciones de Victor Hess. Al comienzo baja, porque es cierto, hay una radiación que proviene de la superficie de la Tierra. Hay materiales radioactivos en la Tierra, es cierto. Al alejarse de la Tierra disminuye la radiación, pero luego, después de 1000 metros, empieza a aumentar y aumentar y aumentar. Es la radiación de las alturas. Höhenstrahlung, 1911, Victor Hess descubre que de lo alto llega a la Tierra una radiación. Por eso recibe el Premio Nobel de Física en el año de 1936, por el descubrimiento de esa radiación de las alturas. Y con ese descubrimiento se inicia una gran aventura. Hay rayos cósmicos. Es una aventura, como nos dice Edwin Hubble, que la ciencia es toda una aventura. Los físicos, muy entusiasmados por entender este fenómeno, desde globos y aviones, en observatorios en las montañas más altas en todos los continentes, en las minas y cavernas más profundas, en el hielo de la Antártida, en lo más profundo de los mares o en la superficie de la Luna. En todos lados se estudia los rayos cósmicos. Es una gran aventura el estudio de esta radiación. En Chicago está Robert Millikan. Más adelante sería un profesor muy destacado en California, en Caltech. Pero en estas épocas, joven todavía, está en la Universidad de Chicago y él recibe la noticia del descubrimiento de Victor Hess, la radiación de las alturas, y empieza a estudiarlo, así como hizo con el electrón. Ahora él estudia los rayos cósmicos. Él es quien concibe el nombre de rayos cósmicos para la radiación de las alturas, así como también él es quien introduce el nombre de electrón para el descubrimiento del corpúsculo, el constituyente de la electricidad que descubre el señor Joseph John Thomson en Inglaterra en 1897. Millikan le pone el nombre de electrón a ese corpúsculo. Ahora a la radiación de las alturas le pone el nombre de rayos cósmicos y lo estudia. Desarrolla unos detectores como los que ya se conocen de los trabajos en el laboratorio Cavendish, donde con Joseph John Thomson sus colaboradores han desarrollado diversos tipos de detectores de radiación, entre otros el tubo
de Geiger, el tubo de Geiger, donde se tiene una cámara de ionización en un volumen de un tubo pequeño. Aquí es un volumen esférico donde se tiene un gas y se tiene un par de electrodos. Las paredes son el cátodo y en el centro tiene el ánodo. Y entonces al pasar la radiación se ioniza el gas. Se separan electrones de los átomos y los átomos y los electrones quedan como iones positivos que van a las paredes negativas lentamente, pero rápido los electrones van al ánodo y se tiene así un pulso eléctrico. Y ese pulso eléctrico lo puede poner como una señal de radio que puede ser emitida desde el detector, desde la unidad de detección que pone bien en lo alto, hasta su mesa de trabajo en la superficie de la Tierra. Bien en lo alto pone el detector en globos, pero él no va en el globo, a diferencia de Victor Hess. O lo pone en un avión, llama a la Fuerza Aérea Americana para hacer estudios de los rayos cósmicos desde lo más alto con aviones donde están los instrumentos que van a enviar las señales. Principalmente se hacen las mediciones en globos, poniendo estos detectores, cámaras, donde hay un gas que se ioniza y los electrones resultantes de esa ionización van al electrodo que es el ánodo y se produce un pulso eléctrico que manda una señal de radio que activa un contador aquí en la Tierra. Un contador que está conectado a un relé y que da un pulso eléctrico para que las rueditas, que es algo mecánico, las rueditas cuenten una vuelta más, un evento más, una partícula más de esa radiación, de esos rayos cósmicos en las alturas. Un tubo así, con el gas, se produce la ionización cuando pasa la radiación, se separan iones positivos que van a las paredes del tubo, que son negativas, y los electrones negativos van al ánodo, que es el alambre en el centro de esa cámara. El alambre está positivo y allá van los electrones, y se produce así la descarga. Y eso va a contar eso cada vez que pasa una partícula por el tubo. En Italia también, en Roma, Enrico Fermi se interesa por los rayos cósmicos. Toda su vida es un gran interés. Y él piensa de dónde obtienen energía las partículas que constituyen esos rayos cósmicos. Desarrolla una teoría sobre la aceleración de esas partículas. En Francia, Pierre Roger estudia también los rayos cósmicos y encuentra que se producen chubascos extendidos, que si llega a lo alto de la atmósfera, una partícula de rayos cósmicos con mucha energía va a producir efectos secundarios en la atmósfera que van a abarcar al final, en forma extendida, 1000 kilómetros cuadrados, 2000 o 3000 kilómetros cuadrados. Son los chubascos extendidos en el aire, que son originados por los rayos cósmicos que llegan a la Tierra. Así, con esta representación, una partícula de mucha energía al entrar a la atmósfera produce efectos secundarios que dan entonces una lluvia de partículas que se extiende en la superficie de la Tierra hasta unos 3000 kilómetros cuadrados. Pierre Roger descubre esto. Al estudiar estos rayos se desarrollan detectores de radiación como los que ya hemos visto hasta este momento, no muchos, pero hemos visto algo. Y se logran descubrimientos. Primero se estudian los rayos cósmicos secundarios, precisamente esos efectos secundarios que son el resultado de la incidencia de las partículas primarias, procesos en la atmósfera. Y con eso nace lo que se llamó física de altas energías, física de partículas con altas energías. Y esta es la época romántica de los rayos cósmicos. Los estudiantes de posgrado, estudiantes de doctorado de las diversas universidades americanas, en el fin de semana van con sus familias a lugares especiales donde se reúnen para estudiar estos rayos cósmicos. Por ejemplo, en el monte Evans en Colorado. Y cada familia se hace responsable de un globo, como lo vemos aquí, y de los instrumentos que van a colgar del globo.
Son instrumentos como el que vimos de Robert Millikan, una cámara de ionización que manda señales cada vez que pasa una partícula de rayos cósmicos por esa cámara de ionización que cuelga del globo. Elevan así los globos, observan desde la Tierra cómo van subiendo y luego a superficie de la Tierra están los contadores que van recibiendo la información, contadores mecánicos, pero que responden a los tics, a los clics, a las señales de radio que vienen desde el detector que está colgando del globo, bien en lo alto. Se estudia así la radiación en las alturas, ahora rayos cósmicos. Se construye así en Monte Evans series de unidades de laboratorio donde se ponen los detectores, diversos tipos de detectores. Se desarrolla electrónica para el procesamiento de las señales que vienen de varios detectores que se ponen unos encima de los otros en diversos tipos de conexión cuando se quiere que no haya ruido y que se pueda tener certeza que fue una partícula de rayos cósmicos que atravesó el detector. Se ponen varios, un detector encima del otro, y se busca entonces señales de coincidencia, que la respuesta de un detector coincida con la respuesta del otro detector, y se puede hacer así un seguimiento poniendo un detector tras otro, una unidad de detección tras otra, y tener así varias señales en circuitos rápidos de coincidencia. Se desarrolla así toda una tecnología de electrónica rápida para la adquisición de señales y el procesamiento de las señales. Es el nacimiento de la electrónica, de la física nuclear y luego de la física de partículas. Y aquí uno de los estudiantes de doctorado con sus detectores, donde están puestos uno encima del otro, y las señales van a llegar a una unidad de procesamiento donde él va viendo cómo los contadores van llevando información sobre el paso de las partículas. Se desarrollan dispositivos para detección de partículas en forma visual, como las cámaras de niebla, invento del laboratorio Cavendish de la época de final del siglo XIX, de Joseph John Thomson con sus colaboradores, C.T.R. Wilson, famoso inventor de la cámara de niebla, inspirado en la atmósfera de Londres, donde en medio de mucha niebla, él observa que partículas que vienen del hollín, de las chimeneas, pueden hacerse visibles en esa atmósfera de Londres, como que al paso de unas partículas del hollín se van formando gotitas en esa atmósfera de Londres. Quiere poner la atmósfera dentro de una cámara. Es una cámara que contiene una niebla que está a punto de condensarse el gas que tiene allá adentro. Si rápidamente se aumenta el volumen de la cámara, se reduce la presión rápidamente y se forman gotitas, se condensa ese vapor de agua, por ejemplo, que tiene en la cámara, se forman gotitas, se produce una condensación justo por donde va la partícula. Y esto se puede fotografiar, se ilumina bien y las gotitas que van a lo largo del camino de las partículas van a dejar así una huella que se fotografía. Y si esto se combina con un campo magnético, imaginando aquí un campo magnético perpendicular a la cámara, que la cámara puede ser en forma circular, dos paredes circulares, delimitando un volumen de algunos centímetros entre las dos paredes, una cámara así cilíndrica, donde se tiene la niebla y se tiene la huella de las partículas que atraviesan la cámara. Y si hay campo magnético, las huellas de las partículas van a mostrar una curvatura. Porque las partículas que producen el efecto son partículas que tienen carga eléctrica y las cargas eléctricas se desvían en campos magnéticos. Aquí los electroimanes grandes que van a dar el campo magnético para la cámara de niebla, y aquí ya la unidad armada con el electroimán que da el campo magnético en el lugar donde está la cámara, y se toman fotos de las imágenes, fotos de las huellas de las partículas que están atravesando la cámara.
Por esto se aprende sobre las partículas. Son las huellas como las que tengo aquí en esta imagen de fondo. Huellas donde hay campo magnético y por eso las trayectorias circulares. El campo magnético produce una fuerza que es perpendicular a la velocidad de las partículas. Y cuando la fuerza es perpendicular a la velocidad va a cambiar su dirección. La velocidad no cambia su magnitud por efecto del campo magnético. No cambia su magnitud, solo cambia su dirección. Se producen así trayectorias como las que vemos acá. Aquí un gran profesor, Bruno Rossi, es quien desarrolla la electrónica para estas unidades de detección, un gran experto en el desarrollo de detectores de partículas. Bruno Rossi, estudiando los rayos cósmicos, uno de los grandes de los experimentos de rayos cósmicos. Cámaras donde se pone una cámara tras otra, una encima de las otras, y se puede, una encima de la anterior, y se puede así seguir las trazas de esos rayos cósmicos. Cámaras de niebla puestas una encima de la otra. En cada una de ellas se va a tener un efecto de gotitas que muestran la huella de los rayos cósmicos, y esto se puede fotografiar. Con el transcurso de los tiempos, esto se hace muy sofisticado, hasta el caso de finales del siglo XX ya, donde se tienen detectores con alambre, con alto voltaje entre ellos, y cuando pasan las partículas de los rayos cósmicos, que son partículas cargadas eléctricamente, se producen descargas y saltan chispas, si el voltaje es suficientemente alto, chispas entre los alambres, que nos van a mostrar la secuencia de chispas, la trayectoria que siguen los rayos cósmicos. Son las cámaras de chispas multialambres del gran George Sharpak, otro de los grandes profesores en la física experimental, quien desarrolla detectores maravillosos para detectar las partículas. Reuniendo esto con los campos magnéticos que hablábamos, obtenemos imágenes tan hermosas como estas. Y tenemos el caso de partículas que aparecen de pronto como de la nada. Es que son el resultado de alguna partícula neutra. Las partículas neutras no dejan huella. Y si resulta que una partícula neutra lleva a un proceso donde aparezcan dos partículas, una positiva, otra negativa, materia, antimateria, que resulte de un proceso que llamamos de decaimiento. Una partícula neutra que decae y resulta de allí materia y antimateria. Una es positiva, otra es negativa. Y siguen entonces trazas con un movimiento circular en direcciones opuestas. Si la partícula que resulta es antimateria, entonces muy rápidamente se va a aniquilar porque va a encontrar materia por doquier. Si es materia, como es un electrón, va a ir colisionando con partículas que va encontrando en el camino, perdiendo energía, y al perder energía, el radio de su trayectoria circular va disminuyendo, resultan entonces espirales. Se pueden identificar partículas, desarrollando todo un sentido, mirando las imágenes, entendiendo el comportamiento de acuerdo a la carga eléctrica y a la masa de las partículas y al campo magnético que se ha puesto en la cámara. Llegamos así a los descubrimientos importantes: el positrón, el muón, el pión, el kaón y los neutrinos, y todo esto descubrimientos con rayos cósmicos. Son las partículas de los efectos secundarios en la radiación de los rayos cósmicos en la atmósfera. Allí es todo un paraíso para estudiar partículas que nunca se tuvo idea que podrían existir. Miren aquí una cámara de estas de niebla y llega una partícula que entra con una trayectoria que está curvada porque hay un campo magnético. Si miramos el radio de esta trayectoria, debe ser grande y luego más pequeñito. Es porque atravesó una lámina de plomo, perdió energía y ahora entonces el radio de la trayectoria es menor, indica que tiene menor energía. Entró con bastante energía, perdió energía en la lámina y ahora sigue con menor energía. La curvatura es distinta, midiendo el radio de curvatura, y hay toda una técnica para medir el radio de curvatura. Se puede determinar el momento lineal de estas partículas, y conociendo así la masa o
la carga eléctrica, la masa de las partículas, entonces se puede ir identificando las diversas partículas. La medición del momento ayuda para obtener la energía de las partículas y determinar la masa de esas partículas. Y la masa es la identificación de la partícula. No hay dos tipos de partículas diferentes que tengan la misma masa. Es como la cédula de la partícula, es la identificación de la partícula. No hay dos tipos distintos de partículas con la misma masa. Obtener la masa de la partícula es identificar la partícula. Y así, un colaborador de Robert Millikan en Chicago, Carl Anderson, descubre que existen electrones positivos. Habían sido predichos por Paul Dirac 2 años antes. Esto es el descubrimiento de la antimateria, la confirmación que la antimateria existe. Es el electrón positivo, el positrón, la antimateria del electrón. Por esas épocas, en la física nuclear, se estudia cómo ocurre la interacción entre protones y neutrones, los constituyentes del núcleo atómico. Protones y protones muy cercanos, pegados, unos ligados uno al lado del otro en el núcleo atómico, por repulsiones de cargas eléctricas, deberían explotar en los núcleos atómicos, ser totalmente inestables por la repulsión entre cargas positivas. Pero los núcleos están hechos, no explotan, no se desarman. Tiene que haber una fuerza mayor que la repulsión entre cargas eléctricas. Es la fuerza fuerte. ¿Cuál es el origen de esta fuerza? Esta fuerza liga a los protones con protones, a protones con neutrones, a neutrones con neutrones dentro del núcleo. Están bien ligados. No es tan simple desarmar el núcleo atómico. Se requiere energía para sacarle las partículas del núcleo atómico. Este es un físico japonés, Hideki Yukawa. Vivió entre 1907 y 1981. Él fue el primer físico japonés que realizó todos sus estudios en Japón, incluyendo el doctorado. Lo que nos muestra que la física es una ciencia más bien nueva en el Japón, si se cuenta todos los miles de años de cultura en el Japón, una nación con tal riqueza cultural. Pero la física no era parte de esa cultura. Es una cultura que llegó apenas, una cultura científica para estudiar la naturaleza, es apenas que llegó en el siglo XX. Y el primero de los físicos japoneses que hizo todos sus estudios en Japón es Hideki Yukawa. Y él propone en 1935 que esa fuerza que liga las partículas en el núcleo atómico es una fuerza de intercambio que viene de el intercambio de una partícula mediadora de la fuerza. Protones emiten mesones, que son absorbidos por neutrones, que emiten otros mesones que son absorbidos por protones. Entre protones también intercambian esa partícula mediadora, se llama la partícula de Yukawa. Y se conoce el alcance de la fuerza, porque se mide el tamaño de los núcleos atómicos y se sabe esta fuerza fuerte no va más allá de 10 a la menos 15 metros. Conociendo el alcance de la fuerza y suponiendo que la partícula mediadora, que es como si estuvieran jugando a la pelota, el uno le lanza la pelota al otro, esa distancia es de 10 a la menos 15 metros conocida. Suponemos que esa pelota va a la velocidad de la luz. Más rápido no puede ir. Si conocemos la distancia y la velocidad, podemos obtener el tiempo que viaja esa partícula. Y ahora existe el principio de incertidumbre de Heisenberg, que relaciona una incertidumbre en la energía con una incertidumbre en el tiempo. Pensamos que para que esta partícula exista, requiere pues su masa, y esto es energía que toma del vacío, prestada por un tiempo delta T muy corto. ¿Cuál es esa energía que toma prestada? El delta E, porque la energía está relacionada con la masa a través de la famosa fórmula de Feynman, E igual mc al cuadrado, de tal forma que si nosotros conocemos cuál es el alcance de la fuerza y suponemos que la partícula va a la velocidad de la luz, conociendo la constante de Planck, podemos obtener el delta E.
Ese delta E nos dice cuál es la masa de esa partícula mediadora. Y Yukawa obtiene 100 megaelectronvoltios. Esa es una masa media. Por eso a esa partícula la llaman mesón, que es un término del griego que significa partícula de masa intermedia, de masa media, el mesón, a diferencia de los protones que son pesados, bariones, o de los electrones que son livianos, leptones. Leptón es liviano, mesón de masa media, el protón es pesado, barión. Y es que los datos en la escala de energía de millones de electronvoltios, para el electrón es solamente 0.5 megaelectronvoltios. Su energía está en la masa. 0.5 megaelectronvoltios. Para el protón es 1000. Bueno, 938, pero lo redondeamos en 1000. 0.5 para el electrón, 1000 para el protón. Y estos son 100. 200 veces más grande que un electrón. 200 veces más pesado que un electrón será esa partícula de Yukawa. 200 veces más pesado, pero más liviano que el protón, que llega casi a 1938. De tal forma que esta es una partícula de masa media. Por eso lo llaman mesón. Es la partícula de Yukawa, la intermediaria de la fuerza nuclear que mantiene a las partículas en el núcleo ligados, protones y neutrones, protones con protones, neutrones con neutrones. Y allí entonces, el colaborador en Chicago, el colaborador de Robert Millikan, es Carl Anderson, que ha descubierto la antimateria, el positrón. Y ahora, 2 años más tarde, está trabajando buscando esta partícula, la partícula de Yukawa. Tiene un colaborador que es Seth Nedermayer, y entonces estudian los rayos cósmicos. Tienen la cámara de niebla con un electroimán poderoso para hacer las mediciones de las desviaciones de las partículas en la cámara de niebla, toman las fotos, y miren, estas son partículas que dejan un hilito muy fino, no es nada grueso, y tiene una desviación en el campo magnético, pero es más bien pequeña. Estas partículas como que pasan rápido, y pueden obtener cuál es la masa a partir de la curvatura. La masa 106 megaelectronvoltios sobre c cuadrado. Yukawa ya había predicho 100, tal que ellos dicen, aquí está, porque conocemos 0.5 para el electrón, 1000 para el protón, esto es 100. Eso es lo que predecía Yukawa. Y así, Yukawa se hace famoso y recorre el mundo. Aquí lo vemos en Princeton con Albert Einstein y John Archibald Wheeler. Su partícula ha sido descubierta. 1936, 1937. 2 años después empieza la Segunda Guerra Mundial y los físicos tienen otras ocupaciones. Las partículas de los rayos cósmicos ya no son tan importantes y pasa la guerra y hay una pausa en el desarrollo de este conocimiento de la física y luego de la guerra de los físicos estudiar lo que venía progresando antes de 1939. Habíamos quedado con el descubrimiento de la partícula de Yukawa por Anderson y Nedermayer. Y ellos estudian en Italia, estos señores, Marcello Conversi, Ettore Pancini y Oreste Piccioni. En Roma hacen mediciones, Conversi, Pancini y Piccioni, y estudian esos mesones, que los conocen ya, hay negativos y hay positivos. Y qué sorpresa, sus experimentos muestran que estas partículas no se interesan por los núcleos atómicos, pasan de largo, como que no nos interesa el núcleo, tal que esta no puede ser la partícula de Yukawa. No es la partícula de Yukawa porque no se interesa por el núcleo atómico. Aquí vemos la fotografía de los detectores. Cada uno de estos circulitos que vemos es un tubo. Estamos viendo por un lado, son detectores de partículas. Aquí unos bloques de hierro que están imanados con campo magnético. Así que se desvían las partículas, como lo muestra este diagrama que está acá. Y ellos obtienen aquí que estas partículas pasan de largo y no se interesan allí donde está el material, no se interesan por los núcleos atómicos, para nada. Entonces no es la partícula de Yukawa. Estas partículas que habían sido descubiertas por Anderson y Nedermayer son partículas que se comportan como electrones, pero electrones más pesados, 200 veces más pesados que el electrón. Son hermanos pesados del electrón y del positrón. Y entonces, esa no es la partícula de Yukawa. Habíamos estado todo el tiempo confundidos.
Cosas así pueden pasar en el desarrollo de la ciencia. Y esto es 1945 al 47. Y cuando se descubre que esos mesones no son la partícula de Yukawa, justo entonces, 1947, 1948, se descubre la verdadera partícula de Yukawa por Cecil Powell y César Lange. Y si les cuento toda esta historia tan detallado, es porque hay participación suramericana allí en este descubrimiento. Y es el nacimiento de la física de partículas. Con este proceso, las partículas que llamaron piones decaen y se transforman en los muones, más el acompañamiento que es antimateria. Porque siempre cuando surgen las partículas en un proceso de caimiento, surgen en su compañía de antimateria. Surge materia y antimateria. Antes no había partículas livianas, leptones, después sí, pero entonces viene acompañado materia, antimateria. Esto es como el electrón, el hermano pesado del electrón. Viene acompañado de antimateria, y esta antimateria es neutra. Es el compañero del muón, el neutrino muónico, que aquí es antimateria. Por eso una barrita encima para indicarnos que es el antineutrino muónico, compañero del muón. Y este descubrimiento nos interesa. Miren, de Italia llegó al Brasil, por esas épocas, un grandioso personaje, un físico que pensaba, hay que desarrollar la física en Sudamérica, hay que hacer algo verdaderamente serio. En Brasil, que es una gran nación, tiene todos los recursos para desarrollar una ciencia del más alto nivel. Tenemos que tener investigación científica en marcha. Y él logra una respuesta muy positiva en las universidades en el Brasil. En Sao Paulo tiene un maravilloso estudiante, es César Lattes, muy destacado. César Lattes es conducido por Giuseppe Occhialini, Beppo Occhialini, y llegan entonces a Bristol para que César Lattes haga allí en la Universidad de Bristol, en Inglaterra, el doctorado. César Lattes vive entre 1924 y el año 2005. Es físico destacado que ha hecho sus estudios en la Universidad de Sao Paulo, su doctorado en la Universidad de Bristol con el profesor Cecil Powell. Y en su trabajo de doctorado se hace experto en las emulsiones nucleares, un tipo diferente de detector de radiación, pero que no es muy diferente de la primera radiografía que logró Röntgen, es dejar la huella en una placa fotográfica, la huella del paso de las partículas. Pero estos son emulsiones nucleares. El líder de este proyecto es el profesor Cecil Powell de la Universidad de Bristol. Las emulsiones nucleares son como una película. Normalmente las películas que nosotros conocimos cuando todavía existían en los rollos para las cámaras fotográficas, en un acetato se tiene una cubierta donde hay bromuro de plata y este reacciona al paso de la luz. Después, en el proceso de revelado, se puede obtener qué corpúsculos de bromuro de plata reaccionaron y esto nos va a dar información de la luz que llegó a la película. En el caso de las emulsiones nucleares, es lo mismo que en una película para fotografía, solo que está ese bromuro de plata en gelatina y bien gruesa. Se hacen entonces capas gruesas, no solo sobre un acetato o sobre un vidrio, no, pueden ser que sea tan gruesa la capa de gelatina que ella misma se sostenga. Y allí está el bromuro de plata, que va a reaccionar al paso de la radiación. Son las emulsiones nucleares. Luego, con un microscopio, al hacer revelado de esa emulsión nuclear, luego de revelado, se pueden contar los granitos de bromuro de plata que reaccionaron. Se puede obtener así información del paso de las partículas. Como es grueso, se puede obtener información de la dirección que llevan las partículas. Es todo un detector de radiación y se puede obtener información de la energía que llevan y del tipo de partículas. Hacen mediciones en las montañas altas de los Pirineos y descubren la partícula de Yukawa, el pión, pero todavía la información que obtienen no es suficiente. Y César Lattes sabe que puede obtener mejor información, mejores señales en montañas más altas, porque es radiación de las alturas. Entre más alto, más grande la radiación.
y entonces hace mediciones en Chacaltaya, en Bolivia, en las montañas más altas de los Andes, a 5.220 metros de altura, el doble de lo que tenían en los Pirineos. En Bolivia logran el doble de la altura, mayor radiación. Vemos aquí a César Lattes joven con las emulsiones nucleares que están allí empacadas y son las placas que van a registrar el paso de las partículas. Estas emulsiones que han sido expuestas a los rayos cósmicos son empacadas y enviadas desde Bolivia. Chacaltaya está al lado de La Paz. Son enviados de La Paz, de Bolivia, hasta Río de Janeiro, en Brasil. Y allí en Río de Janeiro, César Lattes hace el estudio de esas placas, de las emisiones, de las emulsiones nucleares que registran la partícula de Yukawa. Es esta traza que tenemos acá. Y la partícula de Yukawa, que es el pión, después de un cierto recorrido, más bien corto, decae y resulta muón y antineutrino. Y el muón deja una trayectoria larga, larga, larga. Vive un poco más de tiempo y su interacción con la materia es menor y puede recorrer un mayor camino. La huella del pión es más gruesa, la del muón es más delgada y más larga. César Lattes aprende a distinguir los diversos tipos de partículas. Esta es una imagen que nos muestra el descubrimiento del pión, la partícula de Yukawa, una de las partículas en los rayos cósmicos secundarios en la atmósfera. Cualquier estudiante de física que mire aquí esta imagen va a decir qué quiebre tan increíble, que viene la partícula en una dirección, decae y el producto se va en dirección casi perpendicular. Aquí hay algo que no concuerda, no puede ser, porque hay leyes de conservación en la naturaleza, como la conservación del momento. Aquí algo falta, cierto, falta el muón, que no deja huella, porque las emulsiones nucleares solo registran las huellas de partícula con carga eléctrica, y los muones son eléctricos, tienen carga eléctrica, aquí negativo, por ejemplo, pero los neutrinos son neutros. Los neutrinos neutros no dejan huella, entonces no aparecen registrados, pero ellos están ahí y ellos contribuyen a que se conserve el momento lineal en ese proceso. Ellos deben llevar suficiente momento en la dirección opuesta a la del muón y suficiente momento en la dirección que traía el pión para que el momento después del decaimiento sea igual al momento antes. Es el descubrimiento de la partícula de Yukawa. Vemos aquí a César Lattes con Hideki Yukawa. Han descubierto la partícula que él había predicho desde 1935. Así, con rayos cósmicos se van descubriendo partículas y se aprende a conocer todos los procesos que ocurren en la atmósfera. Más adelante, esa física de partículas progresa cuando se introducen los aceleradores de partículas y se descubren muchas más partículas. Tienen la ventaja los aceleradores que se tienen rayos bien definidos, que se controlan. Los rayos cósmicos no los podemos controlar. Simplemente nos llegan las partículas y es lo que podamos ver de lo que nos llega. Con el acelerador construimos el rayo, le ponemos la energía que queramos, del tipo de partícula que queramos. Podemos hacer entonces el diseño del proceso. Por eso se avanza muy rápido con aceleradores. Pero los rayos cósmicos nos ganan en energía. Y así en la atmósfera aprendimos a conocer todos los procesos que ocurren. Son los procesos secundarios que resultan del primario, que es el rayo cósmico primario, como un protón de alta energía que colisiona con un núcleo atómico en lo más alto de la atmósfera, y de allí resulta todo esta lluvia de partículas. Procesos donde las partículas que intervienen, que resultan, son piones positivos, piones negativos. También hay piones neutros que decaen en dos fotones y los fotones llevan a la producción de electrón y positrón. Electrón es materia, positrón es antimateria. Los electrones se frenan y producen otra vez fotones que van a dar otra vez una producción de electrón y positrón, y esto se va multiplicando así en un chubasco electromagnético donde intervienen electrones, positrones y fotones. Los piones que resultaron, que mencioné, pión negativo, positivo y neutro, decaen. Los neutros decaen en los dos fotones,
los piones positivos decaen en muones positivos y neutrinos muónicos, y los piones negativos decaen en muones negativos y antineutrinos muónicos. Y esto se estudia en las alturas con globos, como lo hizo Victor Hess y el señor Kohlhörster. Balones, globos, que no llevan personas adentro, pero llevan colgadas en la canasta. No llevan personas, pero llevan los detectores que emiten señales de radio con información. La Fuerza Aérea Americana o el Concorde de Francia e Inglaterra, todo para estudiar los rayos cósmicos en la atmósfera. Y estos son los procesos que conocemos y se conocen al detalle. Y es la física que se desarrolla a lo largo del siglo XX, con partículas que se estudian en todos los lugares que les conté, en las montañas más altas, en la superficie de la Tierra, en cavernas muy profundas, o en los mares, como vamos a ver. Estudiamos entonces ahora los rayos cósmicos primarios. Nos preguntamos de dónde vienen esos rayos primarios, qué partículas son, cómo llegan a la Tierra, porque tienen energías tan grandes como las que se observan. El estudio de esas partículas que inciden en la atmósfera, en lo alto de la atmósfera, ha llevado a que el 50% son protones, 25% son núcleos de helio, o pueden ser el 13% de carbono, nitrógeno, oxígeno, menos del 1% son electrones y menos del 0.1% son gamma. Todo esto se va aprendiendo estudiando los rayos cósmicos. Se logra aprender que los primarios están compuestos por estas partículas. Y esto concuerda también de lo que se espera de cuál es la materia que hay en el universo. Pero estos porcentajes están dados sin incluir los neutrinos, que son muchísimos, muchísimos. Se estudian las energías, 10 a la 9 a 10 a la 21 electronvoltios. Los 10 a la 21 electronvoltios son muy, muy, muy poquiticos. Se llega en realidad hasta 10 a la 19, muy de vez en cuando 10 a la 20 electronvoltios. Si las partículas superan 10 a la 18, se dice que son rayos cósmicos ultraenergéticos. Miren, hoy, con el más grande de los aceleradores del mundo, en el laboratorio CERN, el Large Hadron Collider, logra 10 a la 12 electronvoltios. 10 a la 18, es 1.000.000 de veces más grande que eso. No tenemos idea de cómo producir una partícula que tenga energías que sea 1.000.000 de veces más grande que las del acelerador en CERN. Lo máximo que logramos los humanos, 10 a la 12, allá en esa tremenda máquina de 27 kilómetros de longitud, el Large Hadron Collider del CERN. Pero los rayos cósmicos, 1.000.000 de veces más grande la energía. ¿De dónde viene tremenda energía? Ni nos imaginamos cómo se puede producir. Se estudian todas esas partículas y se mide su energía. La distribución de energía está dada aquí por estos datos que son resultado de mediciones. Esto es el flujo de los rayos cósmicos que nos está dando en función de la energía que tenemos en el eje horizontal, cuántas partículas llegan por unidad de área y unidad de tiempo. Ese es el flujo de esas partículas, número de partículas por área y tiempo. La intensidad de esos rayos observada. Miren, cuando estamos por estas energías de 10 a la 11, 10 a la 12, estamos hablando que llega una partícula por metro cuadrado y segundo. En cada metro cuadrado, cada segundo, llega una partícula con una energía así. Las partículas de menor energía son muchísimo más frecuentes, porque esta escala aquí es logarítmica. Pero si las energías son de 10 a la 15, 10 a la 16, ahí es una partícula por metro cuadrado y por año. Y si son energías de 10 a la 18 o más, es una partícula por kilómetro cuadrado y por año. Muy, muy poquitica, pero las hay. ¿De dónde vienen con esas energías? Aquí tenemos las escalas de energías. Hoy se miden hasta 10 a la 18 electronvoltios, se observan. Y vamos a ver dónde y cómo se observan esas energías. 1.000.000 de veces más grandes que las energías del CERN. Mirando a los rayos primarios, vamos por encima de la atmósfera y vamos por encima entonces de lo que llamamos los cinturones de radiación Van Allen, que fueron descubiertos en el año geofísico internacional 1958.
Aquí esto es el planeta Tierra con las líneas del campo magnético en su entorno. La Tierra es un imán, un dipolo magnético. Las líneas van del polo norte al polo sur. Si tenemos el campo magnético en la región ecuatorial, estará paralelo a la superficie de la Tierra. Llegan las partículas, por ejemplo, desde la derecha, para incidir sobre el planeta Tierra, partículas de rayos cósmicos, y se encuentran con el campo magnético. Se va a producir una fuerza magnética que es perpendicular a la velocidad. Si vienen apuntando desde la derecha hacia la izquierda, perpendicular a eso será saliendo de la pantalla de su computador, de la pantalla de su celular, en dirección hacia ustedes la fuerza. Esa partícula que llegue incidiendo por la derecha va a recibir entonces un empujón perpendicular que la pone a dar vueltas. Y lo que vamos a tener van a ser trayectorias helicoidales en unas regiones que se conocen como los cinturones de radiación Van Allen, que llevan el nombre del físico que hizo el estudio con el primer satélite americano, el satélite Explorer 1, en el año 1958. Hay 2 cinturones de radiación importantes alrededor de la Tierra, y para nosotros en la región ecuatorial nos protegen de los rayos cósmicos de baja energía, que son la mayoría, pero los de alta energía pasan derecho. Para ellos la fuerza magnética no les hace mayor efecto y llegan entonces derechito y entran e inciden también en la superficie aquí en la ciudad de Bogotá. Pero miren lo interesante, si son partículas de baja energía, que son la mayoría, van a hacer esos movimientos en las bandas de radiación, pero si esas partículas inciden desde lejos de lugares remotos del universo y al final coincide su trayectoria con las líneas del campo magnético, la fuerza magnética es cero, porque la fuerza magnética es cero cuando la velocidad va en la dirección del campo magnético. En la magnitud de la fuerza va como el seno del ángulo entre velocidad y campo magnético. Y si coincide la velocidad con la dirección del campo magnético, la fuerza es cero, tal que en los polos las partículas se en el polo norte y por el polo sur se cuelan las partículas de los rayos cósmicos. Así, en esas regiones se tiene gran cantidad de rayos cósmicos. Los estudios de las bandas de radiación Van Allen fueron realizados por el primer satélite americano, aquí una réplica del satélite, una segunda versión que tenían, 1958, por los grandes de ese momento, que los que hoy en día nosotros somos mayores de 60 años, pues conocimos esta época maravillosa con Edward Pickering, James Van Allen y el gran Wernher von Braun, el líder de la cohetería que logró llegar a la Luna. Pero por los campos magnéticos nosotros no sabemos de dónde vienen las partículas, porque así sean de alta energía, algo cambian su dirección por el campo magnético. Entran por los polos, en las regiones nórdicas, no solamente en el polo norte o en el polo sur, en los alrededores de los polos, en las regiones más al norte. Y se producen efectos luminosos cuando llegan. La Tierra es un detector de partículas, un detector de centelleo, que emite luz. Son efectos luminosos en la atmósfera que nos dicen están llegando esas partículas con altas energías y excitan los átomos de la atmósfera. Se producen las auroras, que se observan muy bien en los países escandinavos, en Noruega, en Suecia, en Finlandia. Aquí imágenes para disfrutar de esas auroras boreales. La aurora en el hemisferio norte son las partículas de rayos cósmicos que han excitado los átomos de la atmósfera. La atmósfera es un detector que nos muestra que están llegando estas radiaciones de altas energías, y desde satélites se puede hacer fotografías que muestran cómo en la atmósfera, al entrar las partículas de los rayos cósmicos, se producen los efectos luminosos. Esto en el polo sur también, en la región del sur, la región austral, es la aurora austral. Y vemos cómo alrededor de la Antártida se forma también esta aurora, esta emisión de luz, cuando llegan los rayos cósmicos por el polo sur, porque entran muchos por allá, por la región del sur, porque el campo magnético es una puerta que les abre la entrada al planeta Tierra. Algunos estudios, algunos físicos opinan, bueno, rayos cósmicos pueden contribuir a la formación de ese agujero en la capa de ozono. Coincide estas imágenes de la aurora austral con ese agujero
¿Cuáles son los efectos de los rayos cósmicos en la atmósfera? Eso es todo un área de estudio de importancia. Y aquí para dejar registrado, hasta la Luna han ido los humanos para estudiar los rayos cósmicos. Edwin Aldrin, Neil Armstrong en la superficie de la Luna, 20 de julio de 1969. Entre sus experimentos que realizan al lado del módulo lunar está que ellos extienden, como extendiendo la ropa a secar, extienden un rollo de un papel de aluminio que han llevado, lo han desenrollado allí, lo están exponiendo al flujo de partículas de rayos cósmicos que llegan a la Luna. Después, antes de subirse al módulo, enrollan este papel esta laminita que han colgado allí, la enrollan, la empacan y la traen de regreso a la Tierra y la llevan a Suiza, donde un estudiante hace su doctorado estudiando qué partículas se adhirieron a esa película. Y puede así entonces hacer un estudio de la composición de esos rayos cósmicos allí, en la superficie de la Luna. Hasta la Luna se han hecho mediciones. Pero no solo partículas cargadas llegan como rayos cósmicos primarios, también los neutrinos. Antes los neutrinos no contaban como partículas de rayos cósmicos, hoy en día son los protagonistas en los rayos cósmicos, los neutrinos. Los neutrinos son importantes porque son muchos, y vienen de direcciones que no cambian, porque los rayos de neutrinos no se desvían, porque los neutrinos son neutros. Fuentes de neutrinos son las estrellas, como nuestro Sol. Emiten 10⁻38 neutrinos por segundo, y esos neutrinos nos llegan a nosotros aquí en la Tierra, en una galaxia como la nuestra. 100.000 millones de estrellas, 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, y cada una de ellas está generando neutrinos, como 10⁻38 neutrinos para estrellas como nuestro Sol. La cantidad de neutrinos es enorme. Ellos cruzan el universo y hay neutrinos que vienen en línea recta desde el nacimiento del universo. De los tiempos remotos del comienzo del universo llegan los neutrinos. Se le llaman neutrinos reliquias. En un metro cúbico del universo hay unos 300 millones de neutrinos. Cada instante, cada 10 segundos, hay 10⁻13 neutrinos que atraviesan nuestra mano. 10⁻13, eso es 10 veces 10⁻12. 10⁻12 es 1.000.000 de millones. O sea, 10 veces 1.000.000 de millones de neutrinos atraviesan la palma de nuestra mano cada 10 segundos. Tantos neutrinos. Los neutrinos son partículas elementales, los compañeros de los electrones, muones y tabones. Son neutros, no tienen carga eléctrica. Como no tienen carga eléctrica, no participan de la fuerza electromagnética, no participan de la fuerza fuerte del núcleo atómico. Como su masa es casi cero, no participan de la fuerza gravitacional. Entonces, casi no interaccionan. La única interacción es la interacción débil, como la de los procesos de decaimiento de los neutrones que decaen en protones, electrones y antineutrinos. Solo en esa interacción débil participan en los neutrinos. Y por eso son importantes. Como van muy rápido, porque su masa es muy cercana a cero, su velocidad es casi la velocidad de la luz. Y sin carga eléctrica no van a desviarse. Y atraviesan el universo y llegan a la Tierra y atraviesan la Tierra y la Tierra se convierte así en un detector de rayos cósmicos, un detector de neutrinos. Miramos en los tiempos actuales, para entrar a completar esta presentación, a los más maravillosos observatorios que tenemos en este momento. Pierre Auger, quien descubrió los chubascos extendidos en el aire, se recuerda en el observatorio que se ha construido, que abarca 3.000 kilómetros cuadrados para detectar los chubascos extendidos que resultan de los rayos cósmicos de más altas energías, de los primarios de más altas energías. Es el observatorio que lleva el nombre de Pierre Auger y ha sido construido en Argentina, en Mayagüez, en Mendoza. Se pensaba construir otro en Estados Unidos, en Colorado, no se construyó, pero ha habido otro tipo de observatorio en el estado de Utah que ha sido construido. En un área de 3.000 kilómetros cuadrados en La Pampa, Argentina, aquí en Mendoza,
hay 1.600 tanques con agua libre de iones. Es agua por donde se emite luz al paso de las partículas. Entre tanque y tanque hay 1.5 kilómetros, 1,5 kilómetros de distancia. Es un distanciamiento entre los tanques de agua que son los detectores de partículas. Aquí un tanque de estos contiene 11.000 litros de agua y al paso de las partículas se emite luz. Hay unos tubos que captan la luz y multiplican la señal luminosa. Son tubos fotomultiplicadores, requieren energía eléctrica y se tienen paneles solares. Y las señales son enviadas por una antena como un sistema de teléfonos celulares a una central en ese laboratorio, porque son 1.600 tanques que están recibiendo esas señales. Llegan así los rayos cósmicos que han producido un chubasco y según cómo vayan respondiendo cada pila de detectores de estos, se puede conocer la inclinación de esos rayos cósmicos primarios. Pero también existen unidades de detección de los efectos luminosos en la atmósfera, porque la atmósfera es parte del detector. La Tierra es un detector de rayos cósmicos. Se emite una radiación fluorescente allí en la atmósfera y estos detectores captan esa luz para hacer una medición de por dónde vienen esos rayos cósmicos. En toda el área de 3.000 kilómetros cuadrados allí en Mendoza, se tienen entonces 4 estaciones que miden esa radiación que es emitida en la atmósfera, esos efectos luminosos para determinar la dirección bajo la cual vienen los rayos cósmicos. Luego los tanques en el sitio de impacto del chubasco van a dar la siguiente información. Estos son los tanques que contienen el agua, los paneles solares y las 3 unidades donde adentro del tanque están los tubos fotomultiplicadores. Este tipo de detector, donde se emplea el efecto fotoeléctrico, incide la luz y se desprenden electrones que van de un electrodo a otro multiplicándose en cada impacto sobre los electrodos. Son multiplicadores de la señal original. Estos están en estos tanques. Miren, aquí están exponiendo los tanques en La Pampa, Argentina. Se nota el sitio donde estamos. Es Argentina. Esto es muy cerca a las montañas de los Andes, en el límite entre Argentina y Chile. Bellísimo paisaje, con las montañas más altas de los Andes, con nevados hermosos y al lado los detectores de los rayos cósmicos en La Pampa, Argentina. Nos trasladamos al Japón y allí ponen un tanque gigante con agua. Y en las paredes del tanque, en el suelo del tanque, por todos lados, hay de estos tubos fotomultiplicadores de luz. Pasan las partículas y se emite luz allí en el agua y es captada por estos tubos. Los tubos reciben la información de los rayos cósmicos. Esto es en Kamioka, en Japón, y este detector es el Super Kamiokande. Bellísimo detector que se llena de agua por completo. Aquí está a cierto nivel, a mitad de altura. Los señores haciendo mantenimiento de los tubos en las paredes al nivel del agua que se va subiendo hasta que se llena todo el tanque con agua y se pone en funcionamiento. Son tubos fotomultiplicadores que multiplican la luz, las señales que resultan de la luz que incide sobre el fotocátodo, efecto fotoeléctrico que se multiplica con una multiplicación de electrones allí en el tubo. Y estos tubos se pueden, en lugar de ponerlos en un tanque gigante que se construya, se puede poner en el mar. En lugar del agua en un tanque, utilicemos el agua del mar. Y se bajan los tubos fotomultiplicadores a lo más profundo del mar, a 2.500 metros en el fondo del mar Mediterráneo, en la costa francesa, cerca a Toulon, está allí el detector Antares. Y miren lo interesante, desde lo más profundo de los mares para observar el cielo del lado opuesto de la Tierra. Pensemos en esa frase. Vamos a lo más profundo del mar Mediterráneo para observar el cielo del lado opuesto del planeta Tierra. ¿Cómo así? Esto es el lujo. Ponemos en el mar Mediterráneo nuestro detector Antares, que consta de unos cables de 350 metros de longitud. Están anclados en el fondo del mar, 2.500 metros de profundidad. Y allí, a lo largo del alambre, hay tubos fotomultiplicadores, siempre en grupitos de A3, en distancias regulares,
entre un grupito de detectores y el siguiente. Y luego entonces entre cable y cable hay una distancia de 350, no, es de 70 metros entre cable y cable, que son 350 metros de longitud cada cable. Esto es entonces el detector Antares en el fondo del mar. Y pasan aquí las partículas que producen una señal luminosa y van a dar información de lo que está ocurriendo al otro lado del planeta Tierra. Estos son los tubos fotomultiplicadores en Antares, allí en el mar Mediterráneo. Como este detector se van a instalar también en el mar Adriático, esto es entre Italia y en el resto del continente europeo, entre la región de los Balcanes, en el mar Adriático, otros detectores como estos, y luego en Grecia, en el mar Egeo, es entre Italia y Croacia, donde se va a hacer otra instalación como esta. Tubos fotomultiplicadores que van a lo largo de una cuerda que se sumerge en el fondo del mar. Y aquí está. Este es el planeta Tierra que actúa como detector. Miren, de lo más lejano del universo vienen los neutrinos que no se desvían y nos van a dar información de cuál es la fuente de esos rayos cósmicos de muy altas energías. Los neutrinos entran, atraviesan la atmósfera, que es el azul más intenso, sigue luego el azul claro, que es el océano, y luego la esfera terrestre. Los neutrinos atraviesan la Tierra y toda esa materia de la Tierra sirve para detectar los neutrinos. Como ellos casi no interaccionan, de pronto alguna interacción ocurre en algún átomo allí en lo más profundo de la Tierra. Y de esa interacción, de ese neutrino con el átomo, va a resultar un muón, porque son neutrinos compañeros de muones. Y los muones terminan el recorrido bajo la Tierra y llegan a lo profundo del mar Mediterráneo. Son neutrinos que llevaron a producción de muones que van desde abajo hacia arriba, que vienen resultando de la incidencia de neutrinos por el cielo del lado opuesto de la Tierra, del lado opuesto al mar Mediterráneo. Y los muones llegan entonces, miren, aquí estaban los neutrinos, aquí ocurrió el proceso y salen los muones y entran al mar Mediterráneo. Esto es el fondo del mar y allí están las cuerdas verticales y se producen las señales de luz. Los muones van más rápido que la luz, porque la luz es lenta en el agua y los muones van casi a la velocidad de la luz del vacío y entonces los muones van más rápido que la luz. Se produce un efecto de onda de choque, que es el efecto Cherenkov, como el efecto Mach en el sonido, y esto da una onda de choque con forma de cono y el eje de ese cono nos da información de la dirección de movimiento de esos neutrinos. Se detectan así por efecto Cherenkov los muones que resultaron de los neutrinos. La información es la del movimiento de los muones, pero esos muones llevan la dirección que llevaban originalmente los neutrinos, prácticamente la misma dirección. Y entonces, cuando en Antares, en el mar Mediterráneo, se tiene la señal de un muón, se da la información de inmediato para otros laboratorios del mundo para que observen que están llegando partículas que vienen de algún evento cósmico importante. Este detector Antares, además, puede interactuar con otros fenómenos que ocurran en las aguas del mar. La bioluminiscencia, por ejemplo, puede ser detectada por el Antares. Y tenemos entonces en el Polo Sur, claro, obvio, en la Antártida, donde llegan los rayos cósmicos, el Ice Cube. Entonces, en lugar de tener el agua del mar, lo que tenemos es el hielo en la Antártida. Y entonces se tienen detectores que es un cubo allí en el hielo, el Ice Cube. Y entonces son cables que tienen los tubos fotomultiplicadores, como en Antares. Aquí se sumergen o se introducen los fotomultiplicadores en lo profundo del hielo de la Antártida, allí en el Ice Cube. Estos son los tubos fotomultiplicadores. Y cuando llegan los neutrinos que inciden en el planeta Tierra, se encuentran con las moléculas de agua que constituyen el hielo. Y alguno de esos neutrinos interacciona con una molécula de agua y de allí resulta entonces el muón
y el muón se mueve más rápido que la luz en el hielo. Y por el mismo efecto Cherenkov se puede aprender mirando el cono de luz que se produce al paso de los muones, en qué dirección se mueven los muones. Estos son muones que resultaron de neutrinos que entraron por el polo sur, o por la región del sur, por la región polar del sur, allí por la Antártida, allí donde está el Ice Cube, y se tiene la información que entraron por allí neutrinos que vienen de un evento cósmico, y esta información se pasa de inmediato. Es un evento que resulta de un blazer, por ejemplo, que emite una cantidad de radiación enorme. Son los procesos que ocurren en la superficie de la Tierra, que ocurren por allá en alguna galaxia que tiene un núcleo activo donde hay un agujero negro muy grande. Alrededor del agujero negro tenemos materia que está en rotación, es el disco de acreción. El agujero negro se va comiendo esta materia y la materia tiene carga eléctrica, y carga eléctrica en rotación es acelerada y emite radiación. Hay una gran cantidad de radiación que es emitida, y entonces la energía de esa radiación lleva a que protones de esa materia colisionen con otras partículas, y de allí resultan los mismos procesos que ocurren en nuestra atmósfera. Ocurren protones que van a llevar a piones, piones que decaen y salen muones, y muones que decaen y salen electrones, y salen neutrinos, y los neutrinos llegan hasta la superficie de la Tierra y entran al Ice Cube. Y el Ice Cube los detecta y pasa la información a los demás laboratorios, observatorios de rayos cósmicos, que hay muchos hoy en el planeta. Miren, allí está Antares, en el mar Mediterráneo al sur de Francia. Y la señal del Ice Cube es pasada entonces a Antares, y allí se ponen a estudiar esto y pasan la información también a las Islas Canarias, donde se tienen los telescopios de imágenes Cherenkov para detectar gamas, porque además de los neutrinos llegaron también gamas, y estos nos están dando la dirección bajo la cual vienen los rayos cósmicos de altas energías, para localizar de dónde vienen. Y se le pasa la información también al satélite Fermi, que es el detector de rayos gamma que está en órbita terrestre y nos va a estudiar también la radiación, para que todos, unidos conjuntamente en una red de observatorios de todos los tipos de partículas que constituyen los rayos cósmicos, nos digan: a la Tierra en este instante están llegando eventos de un fenómeno cósmico importante, de altas energías, y queremos aprender de dónde vienen, y todos juntos reúnen la información para aprender sobre esto. Interesante es que se ha aprendido, terminando y concluyendo la presentación con el observatorio Pierre-Roger, que las más altas energías provienen de galaxias vecinas, galaxias que tienen núcleo activo. Galaxias que tienen núcleo activo son aquellas que tienen un gran agujero negro en el centro de la galaxia. De por allí vienen esos rayos cósmicos de las más altas energías. Estos son los creadores del proyecto Pierre-Roger, son Jim Cronin y Alan Watson, quienes ganaron Jim Cronin premio Nobel, y son los que iniciaron el proyecto del observatorio Pierre-Roger. Miren, este es un mapa del universo para mostrar simplemente la Vía Láctea, que en esta proyección de todo el universo aparece aquí en la horizontal, en la región ecuatorial de esa proyección. Si estamos por encima o por debajo, es porque estamos por encima o por debajo de la galaxia. Y se ha observado que no hay isotropía para esa radiación de rayos cósmicos de las más altas energías. Cuando las energías, esto todos son del orden de 10 a la 18, pero cuando son de las más grandes energías, pero no las más altas, sino de 4 a 8, todavía hay bastante isotropía, pero yendo de 8 a 16, ya se empieza a notar que hay una región donde llega más radiación que de otras, de 16 a 32, y de mayor de 32 exaelectronvoltios, eso es 32 veces 10 a la 18, se tiene entonces cantidad de radiación en una cierta dirección. Eso es lo que nos muestra que las fuentes de esa radiación vienen de regiones que no es del centro de nuestra galaxia,
el centro de nuestra galaxia estaría por aquí en esta región. Aquí estamos por encima de eso, vienen de otra región. Y se ha aprendido también, muy importante para concluir, que haciendo una simulación, haciendo los trabajos de análisis de los datos, mirando de dónde vienen las partículas y mirando el tamaño del chubasco extendido de 3.000 kilómetros cuadrados que abarca en la superficie, reproduciendo toda la lluvia de partículas, se puede aprender de cuál fue la partícula que produjo ese chubasco. Cuando se hace la simulación computacional de eso, para comparar con los datos, toca poner que la partícula original tenía masas mayores que la del protón. Increíble, como que las partículas de más altas energías de los rayos cósmicos que llegan a la Tierra tienen masas mayores que las del protón. Que en estos diagramas que dan una medida del tamaño del chubasco que resulta, si fueran protones estarían por la recta de arriba, si fueran núcleos de hierro estarían por la recta de abajo. Y a medida que cuando la energía es en el rango de 10 a la 18, pero de los más pequeños, al ir aumentando, como que se va acercando más hacia el hierro. Parecería entonces que los más altas energías son núcleos atómicos que no son protones, sino más pesados. Y eso sí está muy extraño. Ellos se desviarían en forma diferente en los campos magnéticos de la galaxia. Esto sí que está muy extraño. Pero puede ser que no se trate que los primarios sean núcleos cercanos al hierro, sean núcleos pesados comparados con el protón. No, puede ser también que como estamos en rangos de energía de 10 a la 18, cuando inciden esas partículas de tal energía, ocurren procesos en la atmósfera que generan partículas que van a dar una forma distinta al chubasco extendido, que hay fenómenos a más altas energías, 10 a la 18, más altas que las 10 a la 12 que estudiamos en el laboratorio CERN. Aquí es 1.000.000 de veces más grande. ¿Qué cantidad de procesos será que ni nos imaginamos que pueden estar ocurriendo? Y por eso, cuando suponemos que son solo las partículas que conocemos, nos toca recurrir a que no son protones, sino núcleos un poco más pesados que los protones, llegando ya casi al hierro. Pero de pronto no es así. De pronto es que hay otros procesos que están ocurriendo en lo más alto de la atmósfera. Tal que esto es un indicio que tenemos todavía mucho por aprender sobre las partículas a las más altas energías, que nuestro conocimiento sobre el universo todavía está muy limitado, que no sabemos todo sobre el universo, que no sabemos todo sobre los procesos que están ocurriendo, que no conocemos todas las partículas, que hay mucho más, y por eso tenemos todavía un gran futuro en el estudio de esos rayos cósmicos. Con espíritu de exploradores y descubridores, hemos recurrido a todas las posibilidades en una aventura para estudiar esta radiación, ascendiendo a las alturas, al espacio exterior, con satélites, con astronautas en la Luna, en la Tierra, en las montañas más altas, en las profundidades de los mares, en las llanuras de la Pampa Argentina o en los hielos de la Antártida. En todas partes se han estudiado los rayos cósmicos con esfuerzos, con colaboración internacional, esfuerzos que van llevando a conocimientos nuevos y que son prometedores. Todavía tenemos mucho por aprender. Son los espíritus, el espíritu de exploradores que tenemos, de descubridores e innovadores, creadores de nuevo conocimiento, haciendo aportes para bien a la humanidad, de hoy y del futuro, así como retorno por lo que recibimos de quienes nos antecedieron. Mil gracias. Ese fue el paseo por los rayos cósmicos. Profesor, pues quisiera primero que todo a nombre de AstraZeneca darle unas enormes gracias por esta excelente conferencia. De verdad que es extraordinariamente ilustrativa, porque cuando uno piensa en la importancia del estudio de estos fenómenos, pues
jamás imagina que realmente solamente ellos son la herramienta para conocer los eventos más poderosos que se desarrollan en el universo, o tal vez una de las pocas maneras de medirlos de forma directa. Es realmente todo un honor y es, o sea, mil veces lo dije mientras Luz Estela coordinaba este evento, que esto era o sea, tenerlo aquí es pues tener un conferencista de lujo y de verdad nos sentimos muy honrados. Mm, Hay una serie de preguntas que tal vez le interesaría poder ver, profesor. Sí, estoy viendo el chat, qué pena con ustedes que No se preocupe. fue en la presentación, yo había ensayado por hacerlo mucho más rápido, pero luego me detuve en algunos detalles en la presentación y entonces el resultado es que se me alargó. Y A nosotros no nos preocupa, créame. Algo empezó desde Víctor Hugo, que si era el mismo que escribió Los Miserables. Claro, está, es el mismo Víctor Hugo. Es que no solamente se escribe sobre Los Miserables, es que se puede pensar también sobre el universo. Sí. Eso van preguntas hasta la medicina cuántica. Sí, la medicina cuántica tiene que ver con esto, porque para aprender sobre los rayos cósmicos ha habido que desarrollar técnicas de medición, ha habido que desarrollar detectores de partículas. Las radiaciones que se detectan son las mismas radiaciones que se detectan cuando a un paciente le inyectan un preparado radioactivo para estudiar el funcionamiento de sus órganos. Cuando se hace gammagrafías, que se llaman hoy en los hospitales aquí, que se inyectan isótopos de corta vida y se tienen detectores de radiación que son detectores de gamas. Eso es gammagrafía. Son gamas como los que llegan también a la Tierra, que provienen de esos eventos de muy alta energía en el universo. Lo que hemos desarrollado para estudiar las partículas, para aprender sobre los rayos cósmicos, también se emplea entonces en la medicina. Tal que allí hay una conexión a través de la tecnología que se ha desarrollado para la detección de las radiaciones. Sí, pero hay otras conexiones interesantes que tienen que ver con ciencias biológicas, por ejemplo, con la evolución, porque si en el planeta Tierra tenemos tal diversidad de especies, entre otras es gracias a los rayos cósmicos, porque los rayos cósmicos producen mutaciones, y estas mutaciones llevan a que haya una variante en una especie que luego, siguiendo la ley de la selección natural, como la aprendimos de Darwin, de Charles Darwin, si hay una mutación que lleva una especie muy débil que no logra sobrevivir, pues se acaba ese efecto. Pero hay algunos que sí pueden que sobrevivan. Y hay así entonces toda una variedad en nuestro planeta, entre otros gracias a que llegan estos rayos cósmicos. En el caso de las radiaciones, nos llegan a nosotros como un efecto normal, natural. Entre más alto estemos en el planeta Tierra, pues entonces mayor será esta radiación que recibimos. Pero no es así que estos rayos cósmicos produzcan cáncer, por ejemplo. La radiación que viene del Sol con los rayos ultravioleta, es lo que producen cáncer en la piel cuando uno se expone exageradamente. Pero es difícil que partículas como los muones vengan a producir cáncer en un ser humano. Eso no es el caso. Nosotros hemos existido desde siempre compartiendo con los rayos cósmicos porque siempre han estado presentes, siempre han estado los neutrinos allí. Y los neutrinos, como no interaccionan prácticamente, no nos van a hacer ningún efecto. No va a ser así que vamos a tener dolor de cabeza porque nos pasó un neutrino. Para nada. Si toda la vida han estado ellos allí. De tal forma que esto no es un mayor problema. Pero sí hay efectos que aumenta la radiación con la altura. Así, por ejemplo, los pilotos de aviones tienen un horario de actividades que está limitado en el tiempo. Ellos no pueden trabajar más de ciertas horas por semana o por mes, debido a que tienen que recuperarse de los efectos de los rayos cósmicos, porque esto es algo
acumulativo. O sea que en el caso, por ejemplo, de la Estación Espacial Internacional es mucho más pronunciado. Sí, también allí hay mayor radiación debido a los rayos cósmicos. Pero esta estación espacial no está a la altura de las bandas de radiación fanales. De eso se han cuidado mucho al diseñar las actividades espaciales. Pero si uno mira los escritos que hay, los artículos que salían en los años 1960, anteriores a los primeros astronautas, Gagarin, Alan Shepard, americano, Bill Grissom, John Glenn. La viuda de John Glenn falleció ayer, víctima del COVID-19. John Glenn fue el primer astronauta americano que le dio vueltas a la Tierra, 3 órbitas alrededor de la Tierra, 1961, 1962. Ellos se veían afectados por rayos cósmicos y la gente pensaba, ¿será que los astronautas mueren al pasar por estas bandas de radiación? Ahí está que no ponen las órbitas allí, para que no tengan estos efectos. Y cuando una nave espacial, por ejemplo, los astronautas que fueron a la Luna, tuvieron que atravesar estas zonas, esto iba tan rápido que no era mayor el efecto. Entiendo, pero por ejemplo, pues desviándonos un poquito, ya volvemos a las preguntas. Por ejemplo, se ha hablado de que en la idea de un viaje, por ejemplo, de humanos a un planeta como Marte, uno de los grandes escollos justamente es eso, ¿no? O sea, el efecto de la exposición a esta radiación de una manera tan directa, ¿o no? Cierto, eso es algo para estudiar, tienes toda la razón, siendo ya trayectos grandes como para llegar a Marte, en el universo hay estos rayos cósmicos y los astronautas van a estar expuestos a esto. Eso es un tema de estudio. Sí, tienen toda la razón, pero no es ser así que esto va a ser un impedimento para que astronautas viajen a Marte. Seguro que lo van a hacer y seguro que se puede lograr algún blindaje y que el efecto de pronto no es tan grande como el que nos imaginamos. Pero sí, esto es tema de estudio y es muy interesante esa pregunta. Sí, es válido. Sí. Alguien pregunta acerca de la utilización de los rayos cósmicos para mover naves espaciales. Bueno, en la ciencia ficción está la utilización de materia y antimateria, la aniquilación de materia y antimateria, que llevaría una cantidad enorme de energía, que es toda la energía que corresponde a la masa de la materia y de la antimateria. Que esto entonces, con poca masa con poca materia y antimateria se puede lograr efectos enormes. El problema es reunir esa antimateria. La producción de antimateria es supremamente exigente en cuanto a esfuerzo, que toca acelerar partículas con un acelerador grande, frenar las partículas al lanzarlas sobre un bloque de masa grande. La partícula que ha sido acelerada, que tiene carga eléctrica, claro está, porque es parte de lo que se requiere en un acelerador de partículas, donde las partículas ganan la energía por el campo eléctrico que afecta a las partículas que tengan carga eléctrica. Estas cargas eléctricas aceleradas, cuando llegan acercándose al bloque de masa adecuada, se van a frenar, y entonces son cargas eléctricas frenadas que emiten una radiación de frenado, y si este es suficientemente grande, pueden dar lugar a la producción de materia y antimateria, y la antimateria es llevada por campos eléctricos y magnéticos a un anillo donde se van almacenando, un anillo donde se mantienen las antipartículas, la antimateria, como anillo de almacenamiento tipo sincrotrón, dando vueltas guiadas por un campo magnético sin que toquen las paredes del toroide, que es el tubo toroidal por donde hay un alto vacío y las partículas van circulando y se van acumulando, pero así en el laboratorio Fermilab, donde se hacían colisiones de materia con antimateria, protones con antiprotones, se lograba reunir a 10 a la 8 partículas.
10 a la 8 partículas después de un efecto muy grande, cuando en un mol de una sustancia hay 10 a la 23 partículas, de acuerdo al número de Avogadro. Entonces estamos muy lejos de lo que puede ser una cantidad de materia como la que corresponde a un mol de alguna sustancia. Con solo 10 a la 8 partículas estamos lejísimos de eso. No vamos a lograr tener suficiente antimateria reunida para lograr un efecto que, aniquilando esa antimateria con la materia, nos dé suficiente energía para utilizarla como propulsor en naves espaciales. Todavía nos falta para eso. Bueno, me dicen que están preguntando aquí también si el pensamiento es antimateria. No, para nada. ¿Hay algún documental recomendado sobre este tema? El tema de los rayos cósmicos se encuentra documentado ampliamente. Puedo recomendar libros bellísimos que ustedes pueden encontrar en la página del Archivo Universal por Internet, el archives.org, donde hay cantidad de libros es 5 millones de libros. ¿Estoy equivocado? Son 25 millones de libros en este momento que han sido escaneados y puestos allí. Y entonces, entre esos 25 millones de libros están los libros de rayos cósmicos famosos, como el libro de Bruno Rossi, de rayos cósmicos, donde tienen muy bien documentado esta historia de los rayos cósmicos, o el libro del señor Pomeranz, o el libro de Arthur Weisser, que es famoso por el libro que se emplea a nivel intermedio en un pregrado de física, como los conceptos de la física moderna, pero hay uno que es sobre rayos cósmicos, la historia de los rayos cósmicos de Arthur Weisser. Son libros de los años 70 antiguos, pero que reproduce muy bien las primeras historias de los rayos cósmicos. Y hay así mucha documentación, y sobre todo cantidad de documentación que ustedes encuentran en las páginas que reportan los eventos científicos del momento, como interactions.org, o la revista del laboratorio CERN, el CERN Courier, o por ejemplo en las páginas de la Sociedad Americana de Física, tal que información sobre rayos cósmicos es enorme. Y cada una de las colaboraciones que se tienen también tienen estas toda esta información. Las diapositivas, esta secuencia de imágenes, claro está, ya las pueden tener, no hay mayor problema, que puedo enviarles una versión PDF de esta secuencia de imágenes, y no hay ningún problema. Además, se encuentran videos sobre esto por cantidades en el Internet. Encuentran también, me imagino que podrá estar disponible para los participantes en esta charla, la grabación que se ha hecho de esta charla también. Allí ha quedado el tópico investigativo para tu tesis. Sí. Alguien pregunta sobre mi tesis de doctorado en la Universidad de Bonn. Bueno, era sobre la interacción entre protones y neutrones, comparándola con la interacción entre neutrones y neutrones, experimental. Es para comparar la dependencia de la carga eléctrica que tienen las fuerzas nucleares, las fuerzas que ligan a los constituyentes del núcleo protones y neutrones. Se hacen experimentos de dispersión lanzando unas partículas contra otras, por ejemplo, protón contra protón. Se conoce de maravilla la interacción protón-protón. Se pueden lanzar neutrones sobre protones también, pero lanzar neutrones sobre neutrones es mucho más difícil. Y entonces esa era mi tesis de doctorado, el estudio de la interacción neutrón-neutrón, que se hacía disparando deuterio, que son los núcleos de hidrógeno pesado que constan de protón y neutrón, disparando sobre estos núcleos de deuterio rayos de neutrones. Y entonces el núcleo del deuterio es un núcleo que es el más flojo de todos los núcleos. Se separan fácilmente. Hay una energía de enlace pequeña de 2 megaelectronvoltios, no más, que
se lleva a que se separen protón y neutrón del núcleo del deuterio. Y el proyectil que incidió fue un neutrón. Que puede suceder que el neutrón que incidió salga junto con el neutrón que había en el deuterio. El deuterio se rompió, el neutrón salió solito del deuterio por el impacto del neutrón. Puede que haya una interacción de estado final neutrón-neutrón, pero puede ser que ese neutrón se vaya con el protón, y entonces puede haber una interacción de estado final neutrón-protón, haciendo entonces un estudio de la dispersión de neutrones sobre los componentes del núcleo destruido del deuterio. Se puede aprender sobre estas interacciones y comparar para ver qué tan parecidas son, midiendo los parámetros de dispersión de estos procesos de colisiones de partículas. Eso era mi tesis de doctorado en física nuclear en esas épocas, hace 42 años. Empezó hace 43 años a hacer ese doctorado, así ya bastante tiempo. Una persona que empieza a repetir dónde se consiguen los libros por internet. Esos libros que están en la página, esa página se llama archive.org, o sea, archive, A-R-C-H-I-V pequeña E, archive.org. Ellos tienen allí la mayor colección de libros que han sido escaneados en el mundo. Todos los libros importantes que han sido escritos en la historia de la humanidad están allí, pero también están las películas importantes, los videos de televisión, la música. Ustedes pueden encontrar maravillas en esta página. Y entonces... ¿Dónde pueden conseguir la grabación de esto y por qué página web lo pueden ver? Bueno, sobre la grabación de este evento, pueden encontrarlo a través de Uniandinos, porque este es un evento de Uniandinos, y Uniandinos es AstraZeneca quien ha estado coordinando esta presentación y ha iniciado la grabación, que estará ya por concluir esta grabación, porque vamos a completar casi 2 horas del evento, aunque empezamos a las 6:10 y llevamos 1 hora y 50 minutos, y de esto debe estar todo en grabación. Sí, profesor, exactamente. Realmente sí, no nos queda mucho tiempo. Me informa Vivian, nuestra asesora de capítulo, que la conferencia va a estar subida en el canal de YouTube de Uniandinos en cosa de una semana, más o menos. Asumo que debe tener algún tipo de proceso interno de Uniandinos, cosas de esas. Maravilloso. Entonces, pues, están todos muy invitados. De verdad, esto ha sido una maravilla. Alguien decía, creo que era nuestro amigo Sagan, que pues, el estudio de la naturaleza y las cosas que nos rodean es infinitamente más fascinante que cualquier cosa que el hombre pueda imaginar, que todas sus fantasías juntas. Y creo que esta conferencia es una buena prueba de que justamente es así lo que pasa. Y que además cada respuesta deja una pregunta nueva, más interesante que la anterior. Entonces, esta es una historia que esperemos se prolongue mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. Ha sido un honor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Creo que se sentirán tan felices como yo. Entonces, esperamos volverlos a tener en nuestros próximos eventos. Y bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, muy bien, hasta luego. Sí, Gracias quisiera a todos. aprovechar para invitarlos a la próxima conferencia del profesor Bernardo Gómez. La próxima conferencia del doctor Bernardo Gómez va a ser el 17 de junio. Es también miércoles a las 6 de la tarde. Y el tema es ondas gravitacionales. Bernardo, muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias, nos volvemos a ver entonces el 17 de junio, aquí con todos ustedes, con todos los participantes de esta hermosa conferencia. Y por favor, doblemos el número de personas que nos conectamos hoy y pensemos en que vamos a tener alrededor de 300. Gracias, Por Bernardo. favor, Gracias a un todos. último detallito.
no sé si ustedes han visto sucesivamente en el chat ha ido apareciendo un link para una encuesta. Les agradeceríamos encarecidamente que se tomaran 2 minuticos y la completaran. Eso es una cosa que se hace en 2 segundos en línea. Entonces, pues, eso se los agradecemos enormemente. Bueno, muy buenas noches. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ok, Bernardo, muchas gracias y un abrazo para ti y para María Lucía. Muchas gracias.